¿Cómo que no? ¿Todos son gafas de sol? Sí, sí. Vale, esto es una de las cosas que ya que está, pues lo cuento. Y es que el vidrio es opaco al infrarrojo. Pero sin embargo, Agustí, si yo cojo un plástico que a simple vista ustedes no me ven, pero con termografía me ven totalmente, como las películas. Esta es la magia, que no es magia, es física, de la termografía. ¿Vale? Bueno, para no volver loca a nuestras chicas con la cámara y el micrófono, Agustín, tú te quedas en la cámara, ¿vale? Y vamos a ver lo que es el micrófono. Gracias. Vamos a ver lo que es el calor, ¿vale? Que esa sensación que tenemos, que es fácilmente percibible con los equipos que tenemos aquí. Vale, pues es muy fácil. Termografía, una imagen calorífica en la que se pasa una escala de temperaturas. Esa interpretación se realiza en un procesador, en unas imágenes, que directamente lo que hacen es captar esa radiación y la traspasan a información, a unos píxeles en los que nos están dando los datos. ¿Vale? ¿Los datos de qué? Del calor. Tengo mucho calor, esas moléculas se mueven mucho y automáticamente la frecuencia aumentará, captará la máquina y nos dará temperatura. Cuando congela, las moléculas se ralentizan y se congelan, no se mueven, y la cámara nos dará frío. Frío siempre son escalas más oscuras y el calor son escalas más altas. Ahí lo veréis, en temperaturas más sale el blanco, sale el amarillo ahí arriba, con la temperatura más caliente, y el negro con la temperatura más fría. Muy bien, pues esto tiene una explicación física muy clara, y es el espectro electromagnético, del cual solo vemos ese trocito pequeñito que veis aquí. Y ese trocito pequeñito que se ve en el centro, aquí, veis aquí la flechita, que va desde 400 nanómetros hasta 750, es donde tenemos los 16 millones de colores, y todo lo que captamos son reflexiones de onda. Y cuando no hay reflexión, porque está la oscuridad, no vemos nada, no vemos colores y no vemos nada. Más allá del violeta, algunos insectos sí que ven. Yo digo que los mosquitos tienen visión ultravioleta, infrarroja, y más allá del infrarrojo también hay radiación, ¿vale? Y luego todo lo que son las ondas, pues van por los microondas, van las ondas de radio, y luego hacia el otro lado del violeta son aquellas ondas que sí que traspasan objetos, como son los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Muy bien, pues esa radiación, estamos hablando siempre de radiación, nunca de temperatura, siempre radiación. La cámara lo que hace es convertirla en una imagen visible. Esto que está radiando por la superficie calor, lo está traspasando a un software, que ese software interpreta cada píxel, tiene más calor, una temperatura. Y podemos ver el nivel del líquido, sea el frío, o sea el calor, o sea el agua templada. ¿Verdad que sí? ¿Aquí hay agua templada? Que soy mago, ¿eh? Hago desaparecer las cosas. Bueno, ¿quién lo inventó esto? Fijaos, estamos hablando de 1822, principios del siglo XIX. Un astrónomo que se le ocurrió con el prisma de Newton descomponer el prisma de Newton y medir la temperatura de cada color. Dijo, a ver qué pone cada color. Entonces ponía el azul y tenía sobre 75, estos en grados Fahrenheit, el amarillo 80, el rojo 85, pero movía el rojo y seguía cambiando el termómetro. Y dijo, uy, aquí hay una cosa que yo no veo, pero que está variando la radiación térmica. Con lo cual empezó a investigar para ver con algún utensilio, con algún espejo, con algún vidrio, y gracias pues al germanio y al galeno pudo hacer como pequeños experimentos, pero a ningún, digamos, no alcanzó ningún logro. Hasta que llegó la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ver al enemigo por la noche, saber por dónde estaban y atacarlo, pues era fantástico, porque era una arma letal. Sabíamos dónde iba a ir, ¿vale? Pues este es el primer tanque, luego vinieron los rifles termográficos,
Y luego ya, cuando el enemigo tenía la misma técnica, pues ya están los dos igualados y ya pasó a la industria digamos, a nosotros mismos, ¿no? A la industria civil y a todo lo que es la investigación por inspección. Todas las centrales térmicas, centrales eléctricas, todas se inspeccionan con una cámara térmica. La técnica evoluciona mucho, ahora ya son unos cristales de sulfuros de plomo, la galena o de germanio, los que captan esa radiación y la traspasan a lo que es el software. Este es el equipo más o menos normal y usual con el que solemos trabajar hoy en día, pero ya hay drones, ya nos vigilan con drones. Hace una semana en la universidad hicimos un curso a los policías nacionales sobre termografía para que se entrenen con los drones antes de San Juan. Ya hay teléfonos que tienen la adaptadora, el equipo adaptador para poder tener termografía en el móvil, y dentro de nada van a haber móviles con cámara termográfica, ya se lo digo yo, poquito quedará. Y luego aparatitos más pequeñitos para poder vigilar en todo momento. Digamos que aquellos equipos que están vigilando, por ejemplo, el bebé por la noche, que son un infrarrojo que está lanzando esa imagen, y ese rebot, o sea, lo que rebota que nosotros no vemos es un infrarrojo, y eso permite trasladarlo después a la imagen. Bien, pues todo esto es el mundo de la termografía, que se basa en el experimento de la transmisión del calor. El calor se va a transmitir por conducción, por convección o por radiación. La conducción es, si yo pongo la mano, ¿ahí funciona? Estoy haciendo es transmitiendo mi energía para calentar. Cuando digo calentar puede ser también enfriar, hasta que luego se consigue el equilibrio, ¿vale? Tú vigila que en la mano se ve la mano, ¿no? Todavía. Y le he puesto 3 segundos y la he quitado. ¿Vale? Pues esto funciona así, eso es conducción. Hacemos los ensayos para poder ver lo que es la conducción en los materiales de construcción. Yo, como profesor de materiales de construcción, pues hacemos hormigón o hacemos aluminio y vemos cómo se transmite lo que es el calor. Y eso para los alumnos es fantástico porque ven la transmisión. O sea, ver la transmisión térmica es algo que te lo han contado, coeficiente de conductividad térmica, tanto, coeficiente tal, vale, pues ya te lo crees y punto, y lo aplicas. Pero ahí ves cómo transmite lo que es el calor a través o bien del hormigón o bien del aluminio. La convección, lo mismo, fluidos, líquidos o gases. Cómo se va todo para arriba y luego cómo desciende. Dependiendo si es más caliente, es menos denso y se va para arriba. Los globos aerostáticos se calientan para flotar. ¿Vale? Pues eso. Eso que no vemos normalmente es la física que vería la cámara. Y luego la radiación. El otro gran concepto. Cuando nos tapamos y tenemos frío, tenemos el edredón, en pocos minutitos está todo calentito, porque nosotros somos bombillas, somos radiadores térmicos, que tenemos una temperatura que el organismo se alcanza de equilibrar. Cuando tenemos mucha fiebre o poca fiebre, pues ahí ya estamos enfermos, ¿vale? Pero de normal radiamos calor. Y si ahora estamos mucha gente en este sitio, estaremos radiando muchísimo calor, y cuando entre alguien dirá, estoy notando, no viendo, sino estoy notando ese calor. Bueno, pues estos son los 3 principios que tiene la transmisión de calor, y son los 3 principios que se pueden ver con la cámara térmica. Y luego viene el cómo lo puedo ver. Pues termografía pasiva, yo me voy por la calle y voy viendo lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué es lo que intento buscar? La máxima diferencia de temperaturas, la máxima, el máximo gradiente que puede existir entre lo que es más frío y lo que es más caliente, porque a partir de ahí se repartirá
En la escala que tengo aquí alrededor, se llama campo, en lo que es el campo, tendré toda la paleta de colores para poderlo visualizar. Si yo lo acerco más, pues tendré todavía ese campo más cercano para poderlo visualizar. Y si no consigo ver nada, pues tengo una manera activa de calentarlo. Focos halógenos, secadores, aires acondicionados, o sea, todo lo que yo podría estar generando para poder ver ese calor que de normal no veo. Muy bien, bueno, ahí tenéis los usos. Empezó con el uso militar, luego industrial, la industria aeronáutica. Cuando abaja un avión, se pone una persona a ver qué está pasando en el fuselaje. Todo lo que son bosques, el saler, está vigilado por cámaras térmicas. Cuando hay un mínimo conato de incendio, automáticamente salta una alarma en las cámaras térmicas que hay en el perímetro y se avisan a bomberos. Es una manera de prevención. Todo lo que es la industria de informática, automovilística, bueno, y veterinarios. Un animal no te dice dónde le duele, pero cuando hay una inflamación, ¿qué es lo que sucede? Está más caliente. No lo vemos, pero está más caliente. Cuando nos pica un mosquito, está más caliente. No os habéis visto una picadura de mosquito, pero es apasionante, porque se ve cómo se va. Pero ante un problema de un animal, pues es muy importante que el veterinario pueda verlo con una cámara térmica. Fuimos al Oceanographic y vimos todas las leones marinos con agujeritos. Y todo el mundo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se han mordido? No, era la manera de respirar. Incluso hasta poéticamente la manera de comunicarse. O sea, ahí ya los veterinarios se volvían locos. Los hay que también, con ventaja, cazan, y cazan por la noche, porque el jabalí se siente más seguro por la noche, o los zorros, o los lobos, porque claro, ellos tampoco suelen ver con visión infrarroja, pero si uno va con una cámara infrarroja a cazar, pues claro, gana, siempre gana, juegas en desventaja, ¿vale? Bueno, y luego lo de la gripe A. En medicina se está utilizando muchísimo ahora para temas de varices, para temas de tumores, porque los tumores lo que hacen es juntarse las células, hay mayor actividad y los doctores pueden ver dónde hay mayor actividad por ese aumento de temperatura y pueden directamente operar un tumor que está parado o un tumor que está incipiente. Y luego todos los coches, la seguridad que tiene de choque, lanzan esos infrarrojos. Esto tiene un infrarrojo que nosotros no vemos y permite cambiar los canales. Pues los coches igual, ¿vale? Tienen ese rayo, luego lo capta, ese rebote, y directamente el coche para o pita o hace lo que el sistema de seguridad tiene que hacer. Sistema de vigilancia de Frontex. Los helicópteros tienen las cámaras térmicas y una patera, una lancha en el mar es una bombilla. Vamos, allí se ve perfectamente la actividad. Y luego esta es curiosa porque los Sanfermines, que ahora van a empezar, vais a ver como la 1 de televisión tiene una cámara aérea y una cámara térmica. No sé para qué, pero bueno, no sé si para ver las cabezas de los que corren o qué, pero ahí estaba la señal con la cámara térmica. Vale, y luego todo el tema del COVID, pues nos hemos visto implicados en este tema, ¿no? Bien, en edificación, pues en edificación vemos aislamientos térmicos, pérdidas por los puentes térmicos de ventanas, fugas, filtraciones en lo que es sótanos, suelos radiantes, filtraciones por los techos, bueno, niveles de depósito, puentes térmicos, aislamientos, tanto verticales como horizontales, condensaciones, y esto es la falla Convento Jerusalén, que la estuvimos analizando con un software para permitir ver en qué partes de los edificios pues tenían más calor y se le podía decir a los bomberos aquí más agua, aquí menos agua, no hace falta que rieguen todo. Bien, todos estos estudios empezaron, la primera imagen térmica que hay es del 96, los italianos siempre son los más avanzados en este tema, la primera imagen térmica es del 98, de la Alhambra, y ya en 2002 prácticamente es un uso muy generalizado. En un viaje del máster, del cual iba yo como parte de la expedición en el 2004, lo vi aplicado en el Castillo de Buda, y Liliana Playa, que era la catedrática responsable de la asignatura, dijo, vamos a hacer un proyecto de investigación.
Y en el 2006 compramos la primera cámara térmica que tenía el departamento de construcciones, y esta es la primera foto térmica que hice en el Castell de l'Aquàs. ¿Qué pudimos ver? Ventanas que aparentemente no se veían, dinteles y refuerzos de ventana que eran más grandes y que se taparon, pero a partir de ahí aparece el mundo. Aparece el mundo. Ustedes se tienen que fijar de lo que es la foto digital, que es la que vemos a simple vista, y la información que nos da la foto térmica, que es aumentada esa información de esa ventana que ha sido tapiada, que sí, que al final ya se dan cuenta de que ahí está la ventana, pero a simple vista queda muy disimulado, pero que automáticamente lo ves, ¿no? Incluso la grieta, una grieta que es en Morella, pues bueno, aquí hay humedad, que está más frío, y en el resto de la grieta no, y eso también es un dato a saber. Y cuando te pones a mirar esto es Toledo, que estuvimos haciendo nos llamaron para hacer un curso de revestimientos, ves la parte de dentro del revestimiento, cómo está construido, lo que eran los telares que llaman allí, con todo el sistema, el entramado de maderas, y por encima el revestimiento. Claro, evidentemente hay que ajustar muy bien el campo, tienes que buscar el gradiente para poder ver al máximo, pues por ejemplo un dintel en San Vicente de la Roqueta. ¿Cómo está esta puerta sujeta? Pues aquí hay un dintel. Bien, más casos de revestimientos en Toledo. Voy a ir más rápido porque, bueno, esto engancha. Este es el peligro. Te vuelves un friki, empiezas a ver de todo lo que son otros ojos, es otro mundo que tú no ves y lo ves todo diferente. Y ves huecos que se han tapiado y que estaban abiertos, y ves los sillares que aquí no los ves y los ves perfectamente. Y la estructura de cómo estaba construida, pues toda esta fachada, ¿no? Entonces, pues es otra visión. Esto es el 12... Esto es en diciembre del 12, 0 grados, hace frío, Benigànim, convent de San Francesc, Pep Pardo, estamos tomando datos en el convento, y yo veo aquí algo rectangular y digo, me subo al coro. Al subirme al coro veo esto, y digo, esto es una cripta, pero es que no hay nada aquí que te diga absolutamente ninguna información, y no había ninguna información. Yo digo, ahí hay algo. Y claro, lo primero es que todos te miran, pero ¿y qué hacemos? Yo, picar, por favor, picar, porque es difícil. Pican y sale una cripta maravillosa con una escalinata, vamos, que no se sabía que estaba ahí. O sea, ya con eso te vuelves... Sí, vais a comprar esto, no. Yo no vendo cámaras, no vendo. Pero te vuelves un friki de las criptas y empiezas a buscar y salen criptas en todos los lados. En todos los lados empiezas a ver criptas, y esto es San Vicente de la Roqueta, y las ves aquí, la cripta, o sea, todo. Ajustas bien el campo y a los arqueólogos le dicen, vente para aquí, vamos a ver si hay criptas, vamos a ver y vamos a ver, porque esto es vamos a ver, ¿vale? Pero bueno. Y los que no se lo creen, que de la cripta estaba aquí, esto es en Jorba, en Cataluña, yo digo, no, porque yo veo que aquí también hay, y aquí también. Total, que excavaron y se dieron cuenta de que habían más. Con lo cual llegas hasta hipótesis que habían hecho a desdecirlas o a aumentar esas hipótesis. Esto es Requena, lo conocen. Han bajado a donde están las tinajas. ¿Cómo han entrado esas tinajas? Pues miren, ahí hay unos agujeros muy maravillosos que luego te dicen, no, es que los han tapado. Yo digo, pero es que mira, los agujeros se quedan. ¿Vale? Entonces lo ves. ¿Ves? Desde el suelo mismo cómo se hace. Y luego todo lo que son ciudades escondidas, los muros, se ven, día, noche, contraste térmico, y se ve, pues bueno, cubierto de tierra lo que es la estructura de una ciudad, porque las calles pueden ser más anchas o más estrechas, y los muros tienen unas conductividades térmicas diferentes a lo que son la tierra. ¿Vale? Humedades. Maravilloso. La humedad se ve enseguida. ¿Vale? De hecho, si yo tuviera... ¿Está en marcha? A ver. ¿Esto es caliente? ¿Seguro, Agustín? ¿Caliente? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno. ¿Es caliente o ahora está fría? Ahora está fría. En 10 segundos el agua caliente la he pasado a fría. Es física todo, ¿eh?
esto es el aire acondicionado, la nevera, todas estas cosas que tenemos en casa y que no sabemos cómo funciona. Pues es una evaporación, ¿vale? Esto en patrimonio, cuando hay una gotera, ¡pam!, yo lo adivino. O sea, yo sin cámara térmica, tener que ver aquí Chelva, dónde está el agua, es dificilísimo. Y si me pongo ya desde abajo a ver más cosas, pues más difícil todavía. Y claro, esto es inmediato, sin subirme un andamio, desde abajo. Esto es la lonja. Las cubiertas de Pere Comte, estas cubiertas de Pere Comte aquí, y lo que es la cubierta de madera. Un día de fallas, 14 de marzo del 2008, segundo año que tenía la cámara. Hay una gotera en fallas, hay que montar un andamio, yo digo, madre mía, esto es complicado. Y Javier Benyo me dijo, ¿tú puedes saber dónde está exactamente la gotera? Yo digo, sí. No hay luz arriba, yo da igual, vamos con una linterna, pero yo no necesito luz porque esto es radiación térmica. Ahora podíamos apagar la luz y a nosotros nos veríamos todos iguales, porque somos bombillas, os he dicho antes, ¿no? Xàtiva, hay una gotera en el Museo de Bellas Artes. Está aquí. Yo digo, sí, pero van a montar un andamio en la fachada. Yo digo, pero espera, que sigo la vigueta, y la gotera no está ahí, sino que está allá. Con lo cual el andamio que iban a montar, pues no hubieran sacado nada porque tenían que haberlo montado en el otro lado. Ya vale con eso la cámara, lo que se han ahorrado. Catedral de Valencia. Hay una capilla que está apagada siempre. Pues mirad, ahí se ve que tiene muchísima humedad. Los Ángeles Músicos, ahora hace poco han salido sales, que ha salido... ¿Vale? Ahí yo veía esta imagen mucho tiempo. Y en el Cimborrio. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues no es que tenga filtraciones, es que hay una humedad que es la más peligrosa que se llama condensación. La humedad por condensación, y entran muchísimas personas, el vapor que tenemos nosotros condensa, se va arriba, temperatura de rocío, gráfico psicométrico, se convierte en agua. Y se va depositando en las esquinitas y por eso ahí sale más húmedo. Con lo cual nos ayuda muchísimo a poder detectar futuros problemas que a simple vista, ya os digo yo, que esto nadie lo ha visto. En honor a mi anterior subdirector. San Esteban, filtraciones. Museo de Bellas Artes, filtraciones. Museo de la Seda. Museo de la Seda tenía, Fernando Aranda me dijo, creo que aquí la pintura ha saltado. ¿Puedes ver si hay humedad? Le dije, sí, hay humedad. Tienes el frente sumamente caliente y aquí hay una hornacina que no sabías que estaba. Y entonces te dice, hostia, en 10 segundos, digo, vamos a ver todo el palacio, que eso es lo que pasa, que siempre acabas viendo todo el palacio. Esto engancha. Y esto, que es algo muy útil para un seguro, una compañía de seguros, hay una gotera del de arriba, esto no es patrimonio, pero nos puede pasar a todos. Hongos, ya lo he arreglado, ya lo puedes pintar, pero ¿está seco? No. ¿Está seco? No. Ah, pues yo pensaba que sí, pues no. Hasta que esto no esté seco no se puede pintar. Y si no vas con una cámara térmica, porque la imagen visual es la misma. Exactamente la misma. Tú no tienes otro espectro, nada más que ir pinchando o acercando la mano a ver si está mojadito, pero con esto a distancia lo ves. Bueno, para que veáis ejemplos, el otro día contando tengo 42.000 imágenes térmicas. Yo pienso que es la biblioteca de imágenes térmicas más grandes de monumentos como esto es las caballerías de Gaudí de la finca Güell. Pero es donde guardaban los caballos, en la finca Güell, en la avenida Diagonal, donde está el dragón este de metal en la puerta. Esto es otra de las cosas que he puesto aquí para que veáis que no ve a través del vidrio, porque todos habéis visto que teníais gafas de sol, pero era mentira. Lo que el vidrio es opaco al infrarrojo y es transparente al polietileno, pues ahí estamos viéndonos reflejados nosotros con el vidrio. Esta es la imagen de reflejo. O estos azulejos, que lo que están reflejando, ¿qué es? El cielo, la atmósfera.
No es que estén mal, sino que están reflejando. Esas son las cosas que cuando hagan el curso de termógrafos ya os lo explicaré con calma. Esto es en Lorca, para ver estructuras que hay debajo de lo que son esas pinturas, que no se pueden tocar, que van con mucho cuidado, consolidándolas. Pues bueno, se puede ver el estado, lo que es la fase constructiva, si tiene alguna entrada de humedad, o cómo están hechos, si es mampostería, si es sillería, qué es lo que tiene, pues la fábrica, sin llegar a picar ni tocar nada de lo de abajo. ¿Vale? Ese es el estudio. Y aquí veis el campanario de Requena. Campanario de Requena, ¿cómo está hecho? Pues aquí hay una fase de sillarejos y luego ya hay sillares. Y lo veo a través de lo que es el revestimiento y de su color. ¿Vale? Y algo muy importante para los técnicos, ¿qué es esto? Agustín. ¿Una qué? Una humedad, ¿no? Pero ¿hay humedad o es una mancha? Porque si es una mancha yo pinto y ya está. Pero si hay humedad, estará frío. Porque estará frío. Habéis visto que la humedad es frío. Luego la técnica para intervenir, una humedad es distinta si tengo humedad o si es una mancha. Si es una mancha, 100 euros metro cuadrado, y si tengo que restaurar la humedad, pues 3.000. Con esto ya vale la cámara. Vale, puedes tener esa percepción, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Si vas con un higrómetro, sí. Pero tocándolo, yo no tengo higrómetros en la punta de los dedos. Podríamos hacer el intento. Luego, esto quita muchas catas y adelanta muchísimo trabajo. Y esta es otra de las imágenes que les va a cambiar la vida de hoy. El color. ¿Ustedes en verano qué colores usan? Blancos. Y en invierno les da igual. Más oscuros, pero negro no se ponen en verano. ¿Qué es lo que pasa con el negro? Absorbe radiación térmica. Y aquí tienen una fachada en el que hay un color burdeos, que es este dadito de aquí, que tiene 30 grados, que ya está dentro de la casa. Y este que está de color blanco, tiene 20 grados, 10 grados menos, solo por unos milímetros de pintura de color. Y nosotros nos vestimos de blanco. Y los pueblos andaluces, y en Grecia, y en Italia, en el sur de Italia, son blancos. Y azul, claro. Y no tienen cámaras térmicas, pero lo saben porque dicen el blanco refleja, el negro absorbe radiación térmica. Y no la hemos visto, ahora lo ven. ¿Por qué los Tuaregs llevan túnicas azules en el desierto? Porque ahí juegan con la humedad. Eso, ahí ya no les influye la temperatura. Porque es que esto me da un poquito de tiempo. Un minuto más. Cuando nosotros vamos al trópico, ¿qué nos pasa? Al Caribe. Sudamos y sudamos, la camiseta está pegada. ¿Por qué? ¿Qué humedad hay en el ambiente? 100%. 100%. No puedo ceder humedad, me la tengo que quedar yo. En el desierto, ¿qué humedad hay? Un 20, un 30%. Toda mi humedad se va. Entonces yo me deshidrato fácilmente en el desierto. Porque no me entero. Y estoy cediendo, no sudo, y estoy casi deshidratado. ¿Ellos qué hacen? Se tapan. Evitan con capas y están, pero de arriba abajo van tapados. Y lo de los colores les da igual. De oscuro y de azules y de lo que sea. Pero para evitar que su humedad se vaya. Con eso. Ay, ya sabía que esta pregunta iba a salir. Pero la cámara no ve fantasmas. Solo ve radiación térmica. Y si un espíritu está muy caliente, quiero decir, tiene mucho calor y desprende mucho calor, lo veremos. Si no, no. ¿Vale? Pero bueno, yo sabía que esta pregunta iba a salir. Pero no he conseguido ver ningún espectro ni nada. Pero bueno, ven ahí la diferencia de temperaturas tan grande que hay entre un rojo y un crema. O incluso entre un blanco y un ocre. Que se ve la casa blanca fresquita y la casa ocre, pues sí, es una diferencia de temperatura entre 1 y 2 grados. Pero ahí está.
Con la cámara térmica se visualiza. Y luego se ven defectos de estructuras. Esto es en el Palacio de la Madalena, en San Sebastián. Ahí ves una bajante. Ahí no se habían dado cuenta que tenían un arco, ni lo sabían. Y luego, pues bueno, esto ya es en una alquería, pues detectas las puertas antiguas. Los arcosolios de San Juan del Hospital. ¿Veis aquí que bien se ven los arcosolios? Y aquí a simple vista, nada, ni se ven. Y luego en la Catedral de Sevilla, como unos friki, pues va a Sevilla, lleva la cámara y dice, ¿y aquí por qué hay tanto calor? Pide un plano de la catedral y en el plano ve que el muro aquí en este punto es más estrechito, con lo cual estos muros tienen una inercia térmica diferente al otro. Dices, ya está, ya curiosidad resuelta, ¿no? Luego esto es en Albarracín, que aquí había una puerta. ¿Por qué no hay óculo? No, nunca ha habido óculo ya, pero porque tenías una puerta que iba al claustro. Eso nunca lo sabía yo. Bueno, la Catedral de Vic, que nos pasamos allí una noche viendo qué es lo que había. Los revestimientos, se ve por debajo justo cómo está construido toda esa fábrica, la mampostería. Estructuras de hierro, si tienen cúpulas, estructuras de hierro se ve perfectamente porque el hierro tiene una conductividad térmica diferente. Se pueden hacer vídeos con la cámara térmica y en un barrido puedes ver el arco de descarga que tiene lo que es la puerta y luego estar viendo todo lo que... ¿Me interesa esta foto? Pues pum, la congelas y coges esta foto. Con lo cual puedes hacer todo un barrido perfecto del monumento. Esta es la Catedral de Vic, que querían ver que había debajo revestimiento sin tener que picar el revestimiento, hacer un plano de despiece de sillería y de mampostería. Pues ahí está. Tuvimos que esperar por la noche, cuando hacía mucho frío, para poderlo ver. Puertas que no existían, esto es Llutxent, monasterio de Llutxent, no se veía la puerta, pues se ve la puerta, se ve la canaleta de la luz y se ve que la planta está seca, la pobre está sin regar. Plementerías, pueden ser tabicadas, pueden ser puestas a sardinet, la play de llibre. ¿Cómo está puesta esa? Pues no lo sé, teníamos que subir un andamio, picar, es lo lógico que hacemos y hemos hecho durante la vida. Pues no, aquí puedo saber que es una bóveda tabicada, puedo contar incluso los ladrillos y al arqueólogo decirle la dimensión del ladrillo y datarlo. Y dice, madre mía, pero esto ya es, vamos, adelantar muchísimo en lo que es diagnóstico. Esto es Capitanía, es en la iglesia de Santo Domingo, todo lo que es el seno de las bóvedas, relleno, se ve hasta dónde y lo que no está relleno, con lo cual se ve mucha información. Y hasta el teatro te llevas la cámara. Esto es el teatro principal. Esto es la lámpara del teatro principal. Y ves cómo está sujeta, y ves la viga, ves todas las viguetas que sujetan el techo. Esto es Pamplona, el ayuntamiento donde los Sanfermines, aquí es el chupinazo, pues aquí se ve perfectamente la escalera, los pilares, los forjados. Y esto es San Esteban. Cuando tienes piedras distintas que otras, absorben más cuando ha llovido y cuando llueve te vas con la cámara, ¡pam!, foto. Y entonces hay unas que absorben más que otras. También fuimos a la Alhambra fue espectacular. Le descubrimos grietas que aparentemente, pues bueno, no sabían, pero tenían ventanas. Estuvimos en el patio de los Leones por la noche, viendo pues aquello. Y una puerta que tenían oculta. ¿La veis aquí? Pues aquí no, ni lo sabían. Y la estructura del Salón de Comares. Pena es que se compra una cámara térmica, ya no te llaman y ya no vuelves a la Alhambra, pero bueno, da igual, por lo menos ha servido para la investigación, para que esto esté documentado, ¿no? Bueno, humedades en las maderas se ven perfectamente, incluso los ataques de xilófagos. Los ataques de xilófagos son muchos bichitos que tienen mucha actividad biológica, entonces se ven todos ahí agrupados, pues con la cámara térmica lo detectas. Y luego, ¿dónde están las vigas? Si has apuntalado bien o no has apuntalado bien. Aquí han puesto bien el puntal, aquí han puesto bien el puntal porque está la vigueta, pero en esta de aquí la han puesto entre dos viguetas. Con lo cual ahí que hay cañizo, pues no hace nada. Tienen que cambiarlo y ponerlo aquí. Eso, cuando haces dirección de obra, esto es en Morella, lo que es el peto de la subida al coro. Al final pudimos detectar como unos elementos metálicos que sujetan esa pared. Y luego este es muy curioso. Este cuadro siempre nos decían, esta parte de aquí se ennegrece, se enmohece. Y tiene que venir siempre los restauradores, lo descuelgan y lo restauran. Y dices, pues, ¿qué va a pasar ahí?
Pues había un conducto que le daba frío. Condensaba justo en ese punto del cuadro todo lo que era el vapor y producía que ese cuadro en ese extremo tuviera más humedad. Algo que no entendían el por qué solo en un trocito del cuadro y en el resto no. Pues era porque detrás en la pared tenía frío, tenía una conducción antigua. Bueno, ahí se ven restos de bóvedas que hay en mitad del muro y el faldón de una cubierta. Esto es la Catedral de Albarracín, el faldón de la cubierta que se ve a través del testero. Sistemas de antigüedad, el sistema APEN, si funciona o no, y esto para la esta ventana pensaba que era como la puerta. Vas con la cámara térmica y dices, pues sí que era como la puerta, tenía la curva, era más alta y han puesto un dintel y lo han tapado. Claro, el arquitecto inspector dice, ya tengo como era antes esto. Y esto fue una gozada, subirte a la Sagrada Familia, a las agujas, arriba del todo, cuando se estaba restaurando, para poder ver allí cómo evoluciona esas bolas, que hay dentro de las bolas térmicamente, y bueno, eso todavía está en proceso. Espectacular, con la termografía. En homenaje también a usted, se ve la entrada de calor que pueda estar sucediendo por las grandes cristaleras. Esto es el MICOF, el Colegio de Farmacéuticos, y estos Santos Juanes. Y en el altar le dices a Carlos, mira, es que aquí hay una hornacina perfecta. Esto ahí dentro puede haber algo. Ah, sí, puede ser. Entonces lo tienes casi en la misma línea que la otra. ¿Lo ves? Que está como la otra ya. Y luego desde arriba, que el andamio que está montado ahora, ves perfectamente el óculo. El óculo que solo se ve por fuera, pues por dentro se manifiesta. Es maravilloso, cuando lo ves es maravilloso. Y esto Josele no está, ha venido Josele. Es en honor de Josele que hicimos una prueba de termografía activa para ver si podían ver los hierros que tenían las esculturas colocados dentro de lo que era la propia escultura para unir brazos, codos, distintas partes del cuerpo. Pero como es tan difícil de que el calor llegue uniformemente, pues había zonas muy, muy calientes y otras zonas menos calientes. Entonces era muy complejo de forma activa, cuando hay mucho volumen, el poderlo ver uniformemente. Pero bueno, se veía. En un museo, aquí hay un documento, no tiene que llegarle calor. ¿El suelo radiante está apagado en ese circuito? Sí. Y en ese también. Control. Estas 3 toberas no funcionan. Y esto desde abajo, se lo dices al jefe de instalaciones. Aquí está lo puesto para que veáis cómo se ve el agua caliente y el agua fría de un baño. ¿Por dónde van? Por la pared va el agua caliente y por aquí abajo va el agua fría. Y el depósito pues, del inodoro, imaginaos cómo se llena. O sea, que se ve todo. Todo no, pero casi todo. Se pueden ver si tiene una actividad fuerte, sí. Y aquí, como esta finca, esta vivienda de aquí, eficiencia energética, o tiene el aire acondicionado a tope, pero mirar el calor, y mirar en esta de aquí. Esto es lo que ahora la policía nos ve, con cámaras térmicas. Yo no he dicho nada. Chimeneas. Una chimenea mal aislada, está dando calor a la calle, menos quedárselo para adentro. Y esta es la imagen que más orgulloso me siento. Una de las visitas que fuimos a la catedral con los alumnos del máster, llevas la cámara porque siempre la llevo, y estaban a las obras del museo. Y sacaron todas las tablas góticas a lo que era la nave, provisionalmente durante 2 meses o 3 que duraban las obras de esa sala. Vas con la cámara térmica y dices, uy, estas lámparas, 150 grados sobre una tabla gótica, esto no debe de ser bueno. Hablas con Jaime Sancho, el deán, y creo que estas lámparas son halógenas. ¿Estáis dando calor a una tabla que tiene dorado y que tiene...? No hubo respuesta, se apagaron inmediatamente y al día siguiente todas estaban cambiadas. Yo no sé si esto hubiera seguido meses y meses y meses, si hubiéramos perdido algo de patrimonio. Pero yo me siento orgulloso de haber ido ese día por allí y haber pasado y haber hablado con Jaime Sancho y decirle, oye, que mira lo que está pasando.
Nosotros no sabemos si eso está a 150 o está a 30 como un LED, pero ahora está la tecnología de que cualquier cuadro se ilumina con LED. Pues ahí se ve que, como era provisional, pues lo iluminaron así. Por eso os lo muestro como algo utilísimo a la hora de poder conservar el patrimonio. El aire se ve, pero ojo, se ve cuando está sobre la superficie, porque ahora si no, no veríamos nada. Entonces, cuando enfría, cuando hacen pruebas de blower door, de passive house, cuando toca lo que es la pared, se ve lo que es la pluma térmica que se llama. ¿Vale? Y luego esto ya son investigaciones que hacemos en la universidad. Podemos ver el yeso, la cal y el cemento, que se ven diferentes, se ven muy diferentes. El yeso y la cal tienen menos temperatura que el cemento. El cemento siempre alcanza 2-3 grados más. Y hicimos probetas para poder averiguar el revestimiento, si era de cal, de yeso o de cemento. El yeso es un poquito menos, un poquito menos que la cal. Tuvimos también en el puerto de Martorell investigaciones también para ver los espesores de los muros. Medimos cuánto tarda en coger temperatura y en dejarla. Y luego lo que afecta al calor y morteros aislantes. Distintos TFMs, distintas tesis, distintos trabajos en el que, pues bueno, se ve aquí que se esconden cosas en el suelo y se intentan buscar con la cámara térmica y al final se encuentran. O sea que son desarrollo. Y esta es mi tesis en las termas romanas de Mura, que calculé cuál es la transmisión térmica que tenía el pavimento del hipocausto. Me dejaron un trocito, le puse una carga por debajo térmica y directamente calculé la transmisión que tenía en la superficie. Y con eso ya tengo el K y puedo hacer muchos cálculos con ello. Y luego, pues bueno, informes. Ahora estamos trabajando en G de Albarracín, que se ven una pared totalmente lisa y se ve ahí muchos defectos, muchos orificios tapados, que a simple vista ni los ves, humedades y demás. Y acabo con esta, que es la última que hicimos. ¿Han estado en Canals? La hoguera de Canals, pues nada, estuvimos monitorizando la hoguera de Canals. 106 grados en la fachada de la iglesia de San Antoni. 106. Pusimos unas lonas, detrás de la lona 20 grados. Perfecto. Fuera de la lona, la casa que no tiene lona, 81 grados. Uf. Y esto es lo que sucede cuando con una cámara térmica grabas, ¿no? Entonces veis el puntero que está 100, 80, 70. Si voy por detrás de la lona, estoy por 30, por 20. ¿Vale? Esto en la falla del Pilar también lo hace. ¿Vale? Pues eso corrobora lo que, pues en una barbaridad como esta, que es lo que hacen allí, porque es una barbaridad, pues está sucediendo en los edificios de alrededor. ¿Vale? Que se alcanzan temperaturas aquí 55, 60, conforme te acercas pasas los 100 y ya ven el humo, el fuego, que sube casi a la cubierta de la casa de al lado. Y en la fachada de la iglesia pues estás en torno a los 100, 130 grados. Bueno, técnica no destructiva, desde abajo se puede actuar, no provoca destrucción, es rápida en el diagnóstico, una lectura completa y homogénea, equipos manejables, necesitamos el contraste térmico y cuando no lo tenemos le ponemos calor. ¿Vale? La principal conclusión es que cualquier tipo de intervención, llamar a los termógrafos de la UPV, del IRP, porque con nada, con 1 hora, 2 horas o 3 horas, ya podemos ver cosas. Cosas que el 50% de estas cosas que veis aquí no estaban pensadas que se verían, sino que es cosa que descubres en ese momento. Muchas gracias por todo. Y yo no vendo cámaras, ¿eh? No vendo cámaras. Pero un café, me invitan, voy con la cámara porque esto es material público, lo hemos comprado entre todos, es dinero público de la universidad y hacemos una inspección de cualquier problema. Pero lo de los espectros no los he visto. ¿Cómo? No lo sé. Yo hasta ahí no he llegado. Gracias, Agustín. Me he pasado, lo siento, pero no podía correr. Muy bien. Ok, gracias.
bueno, pues tomó el relevo y nada, vamos a cambiar de tema drásticamente. Pero bueno, está muy bien, ¿no? Vamos a cambiar de una cosa como muy técnica a algo un poco menos técnico. Yo cuando tenía que preparar la conferencia no sabía si enfocarla hacia cuestiones como muy de intervención en arte contemporáneo, en tema de plástico, en tema así como más complejo, o simplemente explicarles una experiencia personal y al hilo de esa experiencia personal ir presentando también la disciplina a la que me dedico, porque yo me dedico a la conservación y a la restauración del arte contemporáneo. Entonces, siempre me gusta, a partir de las imágenes, pues ir hablando, ir introduciendo, es como algo más ameno. ¿Qué ocurre? Pues que ya llevo dedicándome más de 20 años a este tema. Cuando yo empecé no había demasiada información sobre la conservación y la restauración del arte contemporáneo, era un área que estaba todavía muy empezando. De hecho, yo mi tesis doctoral hace más de 20 años la hice sobre pintura, restauración de pintura sobre tabla. Por eso cuando he visto los focos encima del patrimonio valenciano me ha dado como un escalofrío, pero bueno, bien. ¿Qué ocurrió? Pues que empecé a investigar sobre este tema porque veía que hacía falta profundizar en él y que no había demasiada información. ¿Cómo es la disciplina del arte contemporáneo? ¿Qué tipos de obras tenemos en arte contemporáneo? Pues son obras, sobre todo, lo que caracteriza a la disciplina es la gran variedad de tipos de obra. ¿Cómo son? Uno puede pensar, lo primero que nos viene a la cabeza pues, es la pintura contemporánea. Ya solamente hablando de pintura contemporánea podríamos estar muchísimo tiempo explicando las diferencias que hay entre la producción contemporánea y la producción tradicional, a nivel de materiales, de combinación de materiales, de intención artística, etcétera, etcétera. Solamente en el área de pintura, que normalmente además en la asignatura a lo mejor es donde menos profundizamos porque tenemos poco tiempo en la formación en este área y necesitamos abarcar como muchos sectores de actuación. Tenemos desde el arte efímero hasta las instalaciones, hasta el videoarte, etcétera, etcétera. Tenemos una gran variedad de tipos de obras. Muy bien, entonces simplemente era pues eso, presentar un poquito la disciplina y dentro de todo este mundo que es el mío, pues se me presenta la oportunidad de irme a Taiwán, a un centro de restauración y de investigación, al laboratorio de pintura. ¿Por qué? Porque no hay un área específica todavía dedicada a la conservación y restauración del arte contemporáneo. No existe, todavía no están en ese punto, en muchos centros de investigación y a nivel internacional. Pero, estando en el laboratorio de pintura, sí llegan obras que son contemporáneas, sí llegan obras que tienen los problemas del arte contemporáneo a nivel técnico y a nivel de intervención, de criterio. Entonces es cuando viene como el susto para los restauradores que están formados en arte tradicional y están acostumbrados a trabajar con obra tradicional y de pronto se encuentran con algo a lo que no están acostumbrados. Muy bien, pues nada, simplemente explicarles eso, que el centro de investigación estaba en la Universidad Chengxiu, en la ciudad de Kaohsiung, que está al sur de Taiwán. Taiwán es una isla que está enfrente de China, es una isla que sale continuamente en los medios y que bueno, pues tiene una manera de vivir un poco occidental también, para ser un país asiático, pues está muy desarrollado, ¿no? es una ciudad muy desarrollada. Y nada, pues a mí me gusta decir que durante el otoño de 2023 el Instituto de Restauración del Patrimonio estuvo presente en Taiwán, ¿no? En el centro de restauración. Entonces, yo lo he planteado la charla como explicándoles también la experiencia de una restauradora que llega a ese país y que tiene que por las mañanas ir a trabajar en un centro de investigación donde no hablan inglés, porque hay dos personas que hablan español y el inglés ya no hablan tampoco demasiado, aunque tú intentes hablar en inglés, la comunicación es muy difícil y tu propósito es sacar el mayor partido posible a la estancia. Entonces, bueno, pues ese ir por la mañana y pelearte con el idioma y a la vez entrar en la ciudad, entrar en la cultura, observar los contrastes que uno va viendo, atardeceres maravillosos al lado de un transporte masivo,
extraño para nosotros, que estamos como muy acostumbrados ya a otra manera de funcionar. Pero bueno, un poco el contraste de la ciudad caótica con la misma naturaleza que tenemos cerca, porque hay parques, porque hay lagos cerca de la ciudad, entonces era como ese contraste. Bueno, esta es la Universidad de Chengxu y ¿a qué nos habíamos propuesto cuando llegamos allí? Pues nos habíamos propuesto hacer investigación y docencia. Investigación, ellos sobre todo estaban interesados en docencia. ¿Por qué? Porque querían aprender las técnicas que nosotros llevamos a cabo y utilizamos. A ellos les interesa aprender, aprender y aprender. ¿De acuerdo? Entonces estaban siempre como muy atentos a todo lo que yo les pudiera enseñar y ese esfuerzo por mi parte de intentar enseñar todo lo que podía. Su interés era sobre todo aprender. Pero claro, yo también quería obtener algo de provecho para la investigación, traer también información de allí. Entonces, ¿yo qué me había planteado? Me había planteado varios objetivos. Uno de ellos era entrevistar a los artistas, porque la disciplina de la conservación y restauración del arte contemporáneo siempre está como desarrollando el tema de las entrevistas desde el punto de vista de las representaciones sociales. No se trata de hacer entrevistas por hacerlas y ya está. Se trata de entender cuáles son esas representaciones sociales previas, en fin, cómo el artista nos puede ayudar a la interpretación de la obra. Se trata de sacar una información valiosa en el sentido de entendimiento de la obra de arte. Entonces, esa siempre es nuestra investigación. Bueno, pues yo me planteaba hacer algunas entrevistas a artistas, me planteaba también hacer entrevistas a restauradores. ¿Por qué a restauradores también? Pues porque entre Oriente y Occidente realmente sí hay una diferencia a la hora de intervenir, a la hora de aplicar los criterios de intervención, de decidir qué es lo que se va a hacer y por qué. A nivel técnico, ellos utilizan unas técnicas algo diferentes, pero ¿qué ocurre? Que también como la globalización está tan presente, los materiales que yo vi en el laboratorio estaban comprados en CTS. CTS es la casa donde nosotros compramos materiales de restauración aquí. Entonces iba allí, tenía los mismos productos de restauración, los pedían en la misma casa que nosotros. Y era sorprendente, que decía, necesito esto de CTS, y enseguida lo pedía y lo tenía. Entonces estamos en ese mundo globalizado, pero ellos estaban muy interesados en técnicas, en cómo yo les podía enseñar a hacer cosas. Y yo veía que ellos no trabajan como nosotros trabajamos, porque cosas muy básicas que yo les enseñaba, para ellos era algo como muy novedoso y muy interesante. Y a lo mejor eran cosas que yo enseño a los alumnos al principio de la formación. Ellos utilizan otro tipo de otras técnicas. Y en el tema de criterios también, una gran diferencia entre lo que nosotros aplicamos y lo que ellos aplican. Muy bien. Entonces, ¿yo qué quería? Entrevistar a artistas, entrevistar a restauradores para ver eso, para ver cambios en la deontología, en los criterios de intervención y en las técnicas también. Y luego otra cosa que me interesaba, porque yo también he estado siempre como muy vinculada al tema de la formación, del diseño de titulaciones, dirección de títulos en la universidad. Entonces me interesaba saber cómo era la formación, cómo ellos habían aprendido a ser restauradores en Taiwán para estar trabajando como restauradores en un centro de restauración y de investigación, dónde se habían formado y cómo eran sus grados, sus titulaciones. Eso era lo que yo intentaba aprender. Entonces, un poco lo tenemos aquí, los tratamientos, todo esto. Este es el laboratorio de restauración de pintura y esta es la responsable. Cada una, los nombres no los puedo recordar porque eso es una batalla. Entonces, todos tienen un nombre en castellano porque es súper complicado recordar el nombre. Fonéticamente nos es muy difícil. Entonces, yo estaba en contacto con Celeste, tienen un nombre en castellano para recordarlo bien. Bueno, pues esta chica era un encanto, era la directora del laboratorio de pintura. Pero ella me enseñaba, porque yo siempre decía, ¿pero qué obras habéis trabajado? Entonces ya me enseñaba cosas, como sabía que yo era de contemporáneo, ya me enseñaba cosas como más complejas, de monocromos, a lo mejor de pulverulencia, de técnica ya más difícil de intervención. Y sí que tenían cosas interesantes también. Pero en general lo que les llega, ¿qué es? Les llega mucha obra reciente en este laboratorio, yo le llamo bidimensional, mucho óleo, mucha técnica tradicional a nivel de creación, siguen creando con las técnicas tradicionales. Y lo que les sorprendía era cuando encontraban algún acrílico
Entonces me preguntaban y me querían información sobre conservación de pintura acrílica, cuando aquí eso es algo muy habitual. Los artistas occidentales trabajan muchísimo con pintura acrílica. La pintura acrílica ya ha rebasado la producción con respecto a la pintura al óleo. Pero para ellos todavía era algo extraño encontrarse con la pintura acrílica en el laboratorio para restaurarla. No sabían enfrentarse demasiado bien a los problemas que presenta ese tipo de pintura. Entonces, ¿qué ocurre? Teníamos como diferentes laboratorios especializados en un tipo de patrimonio concreto. Pues estaba el de pintura, como os decía, y estaba el departamento de papel, de restauración de papel. Y entonces, en restauración de papel, a mí me pareció muy curioso que había un responsable de restauración de papel occidental, como con las técnicas occidentales, y un restaurador de papel dedicado a la restauración de obras en papel pero orientales, porque nosotros a veces tenemos como el soporte papel allí ha sido utilizado para hacer obras de arte y no solamente documentos, incluso la caligrafía es un motivo para crear arte. La caligrafía está entre la pintura y el documento. Entonces, esa manera de percibir el material de esas dos maneras diferentes, como algo más tipo documento a la manera occidental o más obra de arte de muy diversas maneras que utilizan el soporte celulósico. Esta chica era la restauradora de papel oriental. Pero ya vemos que son obras, que hay pintura, que es algo más que solamente el papel, ¿de acuerdo? Y entonces un poco para que vean lo que a mí me estaba llegando. Por un lado, en esta imagen estamos viendo la tradición más sensible, ¿no? La sensibilidad del arte oriental en obras que son exquisitas, de papel, de pintura muy sutil, y al lado el tema bélico, la amenaza continua bélica, que están ahí siempre como un poco en tensión con este tema, los buques de guerra, los aviones pasando, todo ese contraste. Yo estaba viendo todo ese contraste simultáneamente, ¿no? Este es el taller de restauración de metal. Os pongo son los restauradores que yo fui entrevistando y que me aportaron muchísimo en relación con el estudio de la deontología. Yo la primera pregunta que les hacía era si conocían a Cesare Brandi, y los que son restauradores aquí sabrán quién es Cesare Brandi y sabrán lo que significa Cesare Brandi. Y allí nadie conocía a Cesare Brandi. Entonces yo, cuando un restaurador me dice que no conoce a Cesare Brandi, es algo que no puedo asimilar muy bien, porque es como el padre de la teoría de la restauración actual. Y entonces yo era la primera pregunta que hacía, y a partir de ahí empezaba la entrevista. Digo, a ver aquí cómo vamos a salir con el tema de criterios y qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Pero nadie conocía a Cesare Brandi. Era muy, muy sorprendente. Muy bien. Nada, un poco para que vean cómo... por otro lado, el tema de la formación, no vayan a pensar que no son personas formadas, ¿eh? Son personas que han hecho previamente un grado de 4 años y luego hacen un máster de 4 años más, que es el máster en conservación y restauración. Entonces, están formados a partir de un máster que es de 4 años. Eso ya es un grado aquí. Pues es como si ellos tuvieran 2 grados. El primero, por ejemplo, este chico yo recuerdo que era ingeniero, no sé si era químico, y luego había hecho el máster en conservación y restauración y se dedicaba a la conservación de metales, pero tenía una formación muy fuerte en química, ¿no? Y luego había hecho los 4 años además de formación para poder ser restaurador, ¿sí? Y ya llevaban en este centro por a lo mejor 9 o 10 años de experiencia. Este es el laboratorio de restauración cerámica, y veis aquí como él me enseñaba. Fue muy interesante porque allí ya están, ¿qué ocurre? Que ya están utilizando las técnicas occidentales de restauración. Entonces me enseñaba la manera tradicional de restaurar la cerámica con el hilo dorado y todo eso, que es lo que habían hecho durante muchísimos años, y al lado ya me enseñaba las piezas que ya estaban restaurando a la manera occidental, donde ya no se ve la fractura, donde ya se busca la mímesis, y entonces yo veía en ese momento la evolución de los criterios que ya están llegando allí, ¿eh? Este es el laboratorio de pintura con todas las restauradoras que estábamos trabajando,
y nos hemos hecho una foto delante de la minimesa de succión, porque la minimesa de succión era una máquina que habían comprado hacía muchos años y la tenían en una caja y no sabían para qué servía. Y entonces, cuando yo les pregunté, ¿pero tenéis minimesa de succión? Me dijeron, no. Y luego yo dije, y esto sí es la minimesa de succión. Y entonces la montamos y la pusimos en funcionamiento y ya les expliqué cómo funcionaba, ¿no? Y bueno, pues es uno de los resultados que por lo menos pudieron sacar la minimesa. Pero, insisto, son unos restauradores excepcionales, ¿eh? Tienen unas manos, una técnica, una manera de trabajar estupenda, ¿eh? Son gente que son muy finos a la hora de intervenir las obras y muy aplicados. Yo esta mañana lo comentaba, que yo estaba estaba en la mesa, me levantaba para empezar la clase y ya me venían todas detrás con la carpeta y con el bolígrafo, súper atentas. Y yo digo, es que no estamos acostumbrados aquí a que uno haga así en la silla para empezar la clase y ya te vengan, porque nos íbamos al laboratorio y ya venían todas detrás en fila. Y yo, uy, Dios mío, esto. No, era muy bonito. Y nada, hicimos lo que pudimos con el idioma, entonces aquí están explicando todas las probetas, todo el aprendizaje de todas las cosas que yo les enseñaba, que por otro lado, insisto, eran técnicas bastante normales aquí, pero que allí no conocían, hacen otro tipo de intervenciones. Muy bien. ¿Qué más cosas os puedo contar? Pues que también di algunas charlas, porque yo insistía en que la manera de aprovechar mi estancia allí para ellos no era a lo mejor que también, ¿no?, el enseñar a hacer las cosas técnicas, sino el hablarles de criterios de intervención y de dónde está la disciplina de la conservación del arte contemporáneo, porque es lo que no están todavía en ese punto. Entonces yo les decía, pues lo ideal sería que yo pudiera dar 2 o 3 conferencias para que vengan profesionales de los museos y para que aprovechar que yo puedo hablaros de todo esto y al final sí que fui a varios museos y di charlas más de teoría para la conservación del arte contemporáneo, de qué hay que hacer y de por qué, de todo ese tipo de problemas. Y uno de esos centros, este es otro laboratorio de restauración en otro museo en la ciudad de Kaohsiung, que es el Neiwei Art Center, que es una preciosidad de museo a pie de calle, enfrente de un barrio humilde y muy típico, pero donde todo el mundo entra de una manera muy natural. Entonces me gustó mucho ese centro porque era como muy accesible, no era un museo con escalinatas y que echara para atrás, sino todo lo contrario, estaba muy conectado con el barrio, con la gente, con la vida de la ciudad, y eso es algo que me gustó mucho y que creo que vale la pena señalar, esa accesibilidad. Porque vean la calidad de las obras. No estamos hablando de un país donde no haya calidad artística. Las obras son estupendas, complicadas. Esto es una instalación, que explica muy bien. Cualquiera de ustedes que haya ido a los museos de arte contemporáneo sabe lo que se encuentra cuando entra en un museo de arte contemporáneo. Pues se encuentra con monitores, se encuentra con tecnología, se encuentra con sonido, se encuentra con interacción con la obra, se encuentra con obras donde uno ya no va simplemente a observar, sino que tiene que interaccionar, se encuentra con una experiencia, es algo más complejo. Entonces, pues esto es simplemente una obra de ese museo, que ilustra un poquito el tipo de obras a las que yo me dedico a conservar. Otras obras también del mismo museo, pues un poco para evidenciar la diversidad de materiales que podemos encontrar y de tipos de obras y la calidad de la producción. Esta obra, por ejemplo, es una obra muy interesante que estaba también en el mismo centro, donde cada altavoz reproduce el sonido de un instrumento musical. Hay una pieza y el público debe entrar y debe recorrer la instalación y puede oír en cada momento el instrumento que le interesa, se acerca más y es el que está escuchando, van cambiando las piezas musicales, podemos actuar como el director de orquesta y ponernos delante, encima de un cajón y dirigir la orquesta. Es un ejemplo de instalación artística y también un poco de
de diversidad, un poco ilustra como el problema de la tecnología, de la interacción con el público, como todo esto está envolviendo el mundo del arte contemporáneo. A la vez que teníamos la tradición, teníamos la modernidad en los museos, y un poco les quería explicar esa experiencia en el centro de restauración. ¿Y cómo surge todo esto? Pues surge a través de Pilar Ross, que tuvo un contacto también con una estudiante en Taiwán, pero este señor que vemos aquí es el director del centro de restauración que les he presentado, y dirán, ¿es restaurador? No, no es restaurador, es artista, es pintor, y es el encargado de llevar todo el centro. Yi Chen Li fue alumno mío hace 20 años en mi primer curso de doctorado. Entonces, cuando llegué allí al centro de restauración, veo que tenía un título del curso que había hecho hace 20 años y que le había dado yo ni me acordaba. Y entonces, cuando llegué allí, mi firma ahí en el título, digo, Dios mío. ¿Por qué viene todo esto? Pues porque sin ser un restaurador está dirigiendo el centro de restauración. Eso yo creo que aquí a lo mejor no cuadraría demasiado bien. Hay cosas que me han chocado en Taiwán, y una de ellas, que no es a lo mejor demasiado positiva, es que están demasiado influenciados por el mercado del arte. El mercado del arte es uno de los... ¿Qué significa eso? Pues que el propietario de las obras, esto es un centro de restauración donde llevan obras, entonces que el peso de la opinión del propietario a la hora de tomar decisiones de conservación me parecía excesivo. Entendemos, ¿verdad? Es como que uno tiene que decidir qué ha de hacerle a las obras, pero resulta que el propietario, como va a pagar la intervención, es como un poco algo que nosotros no estamos tan acostumbrados a permitir. Muy bien, entonces simplemente era... no sé si me queda mucho tiempo. ¿Me queda mucho tiempo? ¿Sí? No sé cómo voy de tiempo. Sí, aún puedo hablar un poquito. Ok, porque he elegido como estáis intentando también explicar los problemas de la conservación del arte contemporáneo, a la vez que voy contando toda la experiencia en Taiwán y describiendo cómo funcionaba el centro, me voy a detener un poquito en hablar de tipos de problemas y de la importancia de la figura del artista. Nosotros, cuando comenzamos las intervenciones, lo primero que hacemos es entrevistar al propio artista. Cuando tenemos una obra de arte contemporáneo que hay que restaurar, necesitamos lo primero de todo, ¿el qué? Necesitamos ¿qué? ¿La entendemos inmediatamente? La pregunta. Uno llega a un museo y entra por una puerta de la sala y se encuentra allí algo extraño, y puede haber salido por la otra puerta, la ha visto y sale, pero no ha entendido nada de la obra, ni sabe nada de lo que ha visto. ¿Eso no les ha ocurrido alguna vez? Vamos a un museo de arte contemporáneo. Muchas veces, claro que sí. Eso es lo normal, pero vamos a ver por qué pasa eso. ¿Qué ocurre ahí? Uno entra por la puerta y ve aquello y puede decir, uy, pues estéticamente me gusta más o menos, pero es que no he entendido nada de lo que quería decir el artista. Eso es lo que va a ocurrir. Es como cuando uno lee un poema, es lo mismo. Tenemos que interpretar. Uno lee un poema y como no se esfuerce un poco en interpretarlo, no lo va a entender tampoco. No es automático. La interpretación de la obra de arte no es automática en arte contemporáneo. Hay que hacer el esfuerzo de la interpretación. Eso, ¿de quién es responsabilidad? Pero es que los museos lo que sí que hacen, porque yo cuando voy a un museo lo primero que miro es que de qué época pertenece la obra para saber colocarme en el momento social. Muy bien. ¿Qué materiales han empleado? ¿Y qué artista para saber qué línea ha seguido? Claro. Y entonces ya puedo entender más o menos la obra, porque ahora mismo en lo que ha pasado ahí en Hortensia Herrera vi dos obras que me maravillaron. Es lo último que se ha sacado ahora en arte. Qué bueno. Claro que sí, necesitamos hacer un poco de esfuerzo. Uno no puede decir, es que no he entendido nada. Pues si no has hecho nada de esfuerzo, hay que leer la cartela, hay que... La interpretación también es personal. Sí, sí. Totalmente.
Totalmente. ¿De qué depende? La interpretación es personal, depende del pozo del individuo. Yo no tengo la misma experiencia artística que otra persona, de un artista que me gusta mucho y conozco toda su trayectoria y entiendo perfectamente lo que hace. Cuando yo veo esa obra, tengo una experiencia propia de interpretación. Si una persona ve la obra, la misma, a mi lado, pero ni conoce al artista, ni sabe lo que quiere decir, ni tiene un bagaje previo cultural, obviamente la interpretación que pueda hacer o la experiencia que pueda tener es muy distinta. Es muy distinta. Entonces, ¿dónde está la cosa? En que efectivamente, si uno quiere disfrutar de la experiencia artística, tiene que hacer un poco de esfuerzo y prepararse un poco para acabar interpretando la obra de arte. Vale la pena, obviamente. Si no hay imagen, es que ya no hablamos ni de pintor, hablamos de performers. Tenemos que dar un paso no de pintura actual, un paso de arte en vivo, de performance es que ese es el arte contemporáneo y de instalaciones. ¿Dónde está la pintura en la obra de los altavoces? No hay pintura, es una instalación. Entonces el público tiene que caminar entre los altavoces y acercar la oreja si quiere oír el clarinete, lo que está tocando. Quiere decir, el arte contemporáneo exige de nosotros un paso, pero largo, para acabar entendiendo. Y vale la pena, obviamente, claro que vale la pena. Hay que entrar, hay que disfrutarlo, está ahí, es patrimonio, hay que hacer ese esfuercito, se nos abre un mundo, se abre un mundo de disfrute, si uno se esfuerza un pelín. Yo claro. Hay un margen de tantos materiales distintos, de tanta imaginación, que no puedes imaginarte nunca que se ha podido pensar en esta cosa para hacer esto. Exacto. Cuando vas y te lo explicas, dices, vaya tela, qué cacho de imaginación tienes. Sí. Cuando hacen arte contemporáneo. Claro que sí. Un mundo realmente muy curioso. Uno puede estar en una obra y decir, no me gusta nada, y de pronto te la explican y dices, jolín, ya me gusta más, ya la entiendo. Uno no puede juzgar si no interpreta. Para juzgar primero hay que interpretar. Uno no puede decir de entrada, no me gusta. Primero tiene que entender, tiene que interpretar la obra y luego juzgarla. Pues no me ha gustado o sí me ha gustado, pero hay que hacer ese esfuerzo. Pero ahí hay un problema, y yo lo veo tanto en el arte como en la música, que no nos enseñan ni la estética, porque la estética es muy importante para el arte contemporáneo, muchísimo, ni nos enseñan a leer partitura, y entonces uno está oyendo y nada más le gusta. De hecho, Paquito el Chocolatero y el cuadro de Fray Angélico con la Virgen. Es un problema del arte. Sí, pero uno tiene que, el esfuerzo es personal. Ya, pero como no te han enseñado desde pequeña a esforzarte a esas cosas, un pelín. Yo siempre digo que es la actitud. Solamente con cambiar la actitud, a lo largo de la vida ya vamos construyendo. En lugar de ir con la actitud, con la representación social previa negativa, no entiendo el arte contemporáneo, esto no sé qué significa, esto no vale para nada, eso es un prejuicio, una representación previa negativa. Cambiemos eso. Voy a ver qué quería decirme el artista, por qué está utilizando esto, qué significa para él el artista. Es que cuando uno entra en el mensaje de la obra, en la parte conceptual, entonces se le abre el mundo, porque entiende lo que está diciendo el artista. Cambio todo. Es así. Tú también sabes que en las distintas épocas, por ejemplo con el impresionismo, fue un cambio radical que tampoco se entendía en la claro. academia. O sea, que cada época necesitas un tiempo para entender el arte que se está creando en ese momento. Sí, y si sí, los expertos claro. no lo entienden, pues imagínate cómo lo voy a entender yo, que casi soy un analfabeta. O sea, que
pero analfabeta en ese aspecto. sí, pero solo con cambiar la actitud, con entrar en un museo y leer la cartela y llevarme el papelito. Es importante para todo. Sí, ya va cambiando. Cierto que yo siempre digo que el artista va por delante de nosotros, el artista, y va creando, no va a esperar a nada. El artista no espera. El artista crea, produce, investiga. El arte es investigación plástica. Entonces, uno tiene que decidir si quiere disfrutarlo y entenderlo un poquito, o se cierra en banda y dice, no, esto yo no. Ahí está la cuestión, ¿eh? Y efectivamente siempre hace falta un tiempo y un asumirlo, pero bueno, con cambiar la actitud yo creo que poco a poco se va entrando, ¿eh? Y se va disfrutando. Mi artista preferido, siempre lo digo, es Yves Klein, que pinta en azul monocromo y es de los años 60, antiquísimo. Es un clásico en arte contemporáneo, el monocromo azul. Y yo lo utilizo siempre en clase y para mí el ejemplo. Y es un clásico antiquísimo de los años 60. Es apasionante, ¿eh? Entonces si de aquí salimos con la idea esa de que es una fuente de disfrute más y que si uno entra lo acaba entendiendo, pues yo contenta. Pero claro, llega el problema de la conservación. ¿Por qué venía todo esto? Porque el artista me ayuda a entender la obra, es uno de los agentes que me ayuda a interpretarla. ¿Qué quería decir? Pues si yo lo entrevisto al artista, obviamente lo entiendo rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el artista? Pues que me ayuda a entender dónde está lo importante en la obra, la autenticidad, ¿eh? El tema de la autenticidad siempre nos preocupa mucho a los restauradores. ¿Y qué ejemplo les he puesto aquí? Pues les he puesto el ejemplo del artista, del director del centro que entrevisté. Este es su taller de trabajo, su estudio. Y vemos que aquí está ya en una etapa en la que trabaja con lacas en spray y hace obras como muy coloreadas, muy de... No hay pincel aquí, no hay pincel. Está directamente del bote, está... Pero es que Yves Klein en los años 60 utilizaba a las mujeres como pincel, las embadurnaba de color azul y las estampaba contra las telas. Eso era en los años 60, antropometrías, muy antiguo ya. Obviamente ya no necesitamos pinceles para hacer obras de arte. Bueno, en este caso él está trabajando con sprays. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque es un caso, pienso yo, especialmente difícil de intervención. Nosotros en arte contemporáneo intervenimos materiales complejísimos, combinaciones extrañas, plásticos que se desintegran, 1000 cosas. Pero tenemos tratamientos para muchos de esos problemas. En este caso, él está haciendo obra bidimensional con spray, pero el entendimiento de en qué consiste la obra nos lleva a comprender que no tiene restauración. ¿Es posible que haya obras que no tengan restauración? Sí, y este es un ejemplo. ¿Cómo llego a saberlo yo? Porque después de hablar con él y de entrevistar y de preguntar para saber lo que es importante en la obra, lo que es esencial, lo que no se puede alterar, lo que ha de perdurar siempre, el propio artista me da a entender que eso que él quiere es imposible. Entonces, si yo tengo un problema puntual de patología, va a ser prácticamente imposible restaurarlo con las técnicas de la restauración. Entonces, no lo he explicado muy bien. Él trabaja, aquí tienen esta es una de sus obras. Él difumina la imagen en esta época, a partir de una imagen que obtiene de la realidad. Él está viendo un puente, eso es un puente. Entonces, ¿qué hace? Lo difumina, de tal manera difumina la forma, la diluye la forma. Se intuye que hay un puente, pero ya ha llegado casi a desaparecer. ¿Cómo consigue eso? Pues consigue eso con una capa pictórica donde sería muy difícil una reintegración de un faltante con la técnica de spray y además que no se notara nada. Y además, él dice que solo él puede hacerlo. Si solo él puede hacerlo, la mano del artista es fundamental. La técnica es imposible de reproducir lo que había. Es una obra
que ante un problema de conservación, yo creo que sería prácticamente imposible restaurarla. Hay otras obras que, obviamente, la mayoría se pueden restaurar. ¿Arte efímero? Sí, hay veces, por supuesto que sí. El arte efímero está como sector de actuación en el arte contemporáneo. ¿El arte contemporáneo? Claro. No es la primera vez que han oído hablar del arte efímero. No. El arte efímero es un sector de actuación. Los artistas hacen arte efímero. Sí, porque cuando empezaron también con el acrílico pasó que no se sabía luego si se iba a poder restaurar igual como se empezó a restaurar, no se restauraba lo otro. Claro. El acrílico es, la pintura acrílica es un plástico. Ya. Entonces, las técnicas de intervención, los problemas que presenta son totalmente distintos de la pintura al óleo, cuya naturaleza química es otra. Esa naturaleza química y mecánica produce una serie de patologías. La pintura de emulsión acrílica tiene otra naturaleza química y otra naturaleza mecánica. Y entonces produce otras patologías. Sabemos ya trabajarlas también. Aquí en Taiwán todavía no las tenían muy claras la técnica de intervención de la pintura acrílica. Aquí en Occidente sí. Nosotros restauramos pintura de emulsión acrílica habitualmente, porque es muy habitual también. Pero las técnicas y materiales son muy diferentes, tanto de ejecución como de restauración. Pero esto es a nivel material. Yo ahora estaba poniendo el foco, en este caso, en la parte conceptual de las obras, ¿verdad? Las obras de arte contemporáneo tienen una parte material y una parte conceptual. ¿Cuál es más importante? Las dos. Las dos. Y si tengo que poner una por delante, Ninguna, porque no sabes cuál poner. si le preguntamos a los artistas te van a decir que la conceptual. Ah, claro, porque es el alma de ellos. Sí. Si tú le preguntas a un artista qué es lo más importante, te va a decir la idea. Claro. Mi obra es la idea. Claro. La idea, el plano conceptual por delante del material. La pintura como filosofía. Sí, la idea, la creación de la obra. ¿Tu obra de qué año es? De 1972, por poner un caso de Iturralde. Hizo una macla en el 72, en el 2007 u 2008 la repintó por completo toda la capa pictórica, lijada y repintada. Y le preguntamos, ¿tu obra de qué obra es? ¿De qué año es? De 1972. Es que esa pregunta a mí me parece muy esclarecedora. Acaba de rehacer la obra en el 2006, pero tú pregúntale de qué año es la obra. De 1972. Porque su creación es de entonces. Entonces siempre por poner la parte conceptual siempre por delante de la material. Bueno, pero aquí iba con el tema de que justo este artista no siempre ocurre. Lo normal es que podamos decir, pues se puede sustituir la materia y no pasa nada. O se pueden hacer tratamientos habituales de restauración y es lo adecuado. O la obra se va a mantener de esta manera perfectamente. Justo este ejemplo, justo este artista presenta un tipo de obra que yo le iba a decir, tu obra no tiene futuro, porque si la estás haciendo así y además no se pueden ver las lagunas ni los faltantes y lo tienes que hacer tú, pues son discrepancias, ¿no? Se enfrentan lo que se puede hacer y lo que no. Entonces este es un caso como muy difícil de intervenir. Bueno, pues y estoy acabando ya. Esta es la visita del vicerrector y los dos directores de los centros de Taiwán que vinieron y firmaron el convenio con la Universidad Politécnica. Y bueno, pues ahora mismo existe la posibilidad de enviar doctores que quieran están buscando un doctor que vaya allí a trabajar en el centro de restauración, pues para incentivar la investigación, las publicaciones, la colaboración con nosotros, todo esto. Así que si conocen algún doctor, y yo ya lo he dicho a todos los profesores del departamento, que si tienen algún ex alumno que ya sea doctor y quiera ir a Taiwán a trabajar, pues ahí está la posibilidad. Estarían encantados de recibir a un doctor para temas de investigación. Entonces, como conclusiones finales, se ha firmado el convenio, existen ofertas de trabajo, sí que se han acercado las dos instituciones. De hecho, yo he recomendado a otra compañera que ha ido para allá. Se estudió un caso concreto de restauración y
Y con el tema de, a lo mejor no he entrado demasiado en el tema de aspectos deontológicos, pero solamente con decirlo de Cesare Brandi yo creo que ya es bastante ilustrativo, que no conozcan a nuestro teórico más importante de la restauración. Y nada más, yo creo, les doy las gracias por la atención y quedo a su disposición para seguir charlando sobre arte contemporáneo, que es apasionante. Pues yo descubrí que tenían que trabajan muy bien, que son muy buenos en las intervenciones, pero lo que comentaba antes, que no me gustaba mucho que se dejaran influir tanto por la persona que pagaba la restauración. Entonces, a veces los criterios, lo que se hacía a la obra era demasiado volver al principio. Y mira que en arte contemporáneo a veces volvemos al principio, a veces repristinamos la materia, volvemos al estado inicial de la obra, pero siempre en relación con la parte conceptual. Yo estoy bastante acostumbrada a eso, pero allí me parece que era volver al principio, porque lo que les gustaba era que el objeto o la obra estuviera en muy buen estado de conservación, que no se notara que había pasado el tiempo. Eso es algo que nosotros no aplicamos aquí. Nosotros dejamos el efecto del paso del tiempo en la obra, es algo que respetamos. Eso es lo único que a lo mejor no me gustó demasiado de allí. Me traje una experiencia estupenda, me traje el calor de la gente y el trato de la gente, como la educación, la manera el respeto que tienen, y algo también muy interesante que me sorprendió mucho y me gustó mucho es la sensación de equipo en todo. Nosotros somos como más individualistas en Occidente. Nosotros funcionamos como individuo. Allí no funcionan como individuos, funcionan como equipos. En todos los laboratorios hay fotos de 30 personas, 20 personas. A la mínima se están poniendo todos a hacerse una foto y empiezan a hacer cosas raras que yo me ponía en el medio y tenía que hacer así. Sí, es un equipo. Y eso les gusta, se sienten bien cuando son equipo. Y yo creo que nosotros somos a veces un poco más individualistas. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Bueno, ahora se abre el turno de... Aunque llevamos todo el rato haciendo un debate, yo creo, esta vez yo creo que ha sido las dos conferencias muy diferentes, pero las dos muy dinámicas y muy de intervención, ¿no? con el público que ha asistido. No sé si alguien más tiene ahora un poco de preguntas para los ponentes. Sí. Necesito que habléis alto porque no tenemos todavía el micrófono. Para el señor de la cámara. Santiago. Vale, son espectros electromagnéticos. Se ha puesto a vibrar la alarma. Son espectros electromagnéticos. Lo que pasa es que el radar lo que hace es lanzar ese espectro, rebota y lo que recoge es lo que pasa a un gráfico. O sea, busca ese cambio de discontinuidad de la materia para poderlo pasar a una superficie en 2 dimensiones, en un plano. ¿Vale? Y entonces te va marcando como esas profundidades conforme va rebotando. Eso es el georradar. ¿Qué es la termografía? Ver lo que está sucediendo en la superficie, lo que está radiando térmicamente la superficie. No va a traspasar nada, no va a ser una onda que es capaz de ver a través de cualquier superficie, no. Aunque os la intenten vender, no es así. La termografía infrarroja lo que ve es la superficie, cómo se ha excitado térmicamente a través de una conducción, de una convección o de una radiación. Por eso os he puesto los principios de transmisión del calor. Y es lo que marca la superficie. Hay muchas cosas que tienes que tener en dominio, pues que hay superficies que reflejan, las superficies pulidas reflejan, nos podemos ver en un espejo visualmente, pero en un vidrio no.
Tú cuando te ves en un vidrio no te ves, porque es transparente, pero a la cámara infrarroja te ves el reflejo. Cuando he puesto la puerta, en una puerta de vidrio, tú ahí no te reflejas, pero en una termografía te reflejas, porque son superficies con distinto comportamiento de la radiación. Pero es el espectro electromagnético, todos son ondas. La radio, cuando escuchamos la radio, todos son ondas, llega. Cuando nos hacen un rayos X, todos son ondas que se proyectan y son capaces de traspasar nuestro cuerpo, excepto los huesos, con lo cual la placa ve pues esas discontinuidades de las materias. Ese espectro que os he enseñado, que es tan pequeñito, lo único que vemos en los ojos, pues es donde está toda la clave de la física. Sí, sí, sí. Uy, no he pensado en eso para nada. Me ha venido el Met, me han venido otros museos precisamente a la mente, el IBAM no. Pero bueno, está bien traído, sí, sí, sí. Wow, es que has abierto ahí un tema y yo estaría 2 horas hablando. La cultura al poder, por favor. Siempre la cultura nos hará libres, la cultura nos hará entender y tener un poder crítico. Si no somos cultos, estamos perdidos porque van a hacer de nosotros lo que quieran. Entonces, ¿dónde estaba el tema? ¿Por qué digo, estoy hablando de accesibilidad y te estoy dando un poco la razón? ¿Por qué he puesto ese museo? ¿Por qué digo accesibilidad? Accesibilidad no es accesibilidad al edificio, que también. Accesibilidad es la idea de llevar el arte a todo el mundo, que todo el mundo pueda entrar en el museo, disfrutarlo, entenderlo, incorporarlo, que todo el mundo acceda a la cultura. Eso es accesibilidad. Y hay museos que tienen departamentos de accesibilidad y una de las primeras cosas que hay que hacer también es interpretación. Obviamente, uno se acerca al arte como el arte es una experiencia. Uno debe acercarse al arte como una experiencia personal, obviamente. Y esa experiencia personal será distinta, lo decimos, en función de muchas cosas, en función de tu cultura, en función del momento en el que te encuentras, en función de cómo has sido en un viaje de estudios o de que te guste especialmente ese artista o que no te guste nada. Entonces, la interpretación y la experiencia, una cosa es la interpretación y otra cosa es la experiencia. La experiencia es la suma de todas las sensaciones desde un punto de vista fenomenológico, ¿cierto? Y otra cosa es la interpretación. La interpretación de la obra es entender qué quería decir el artista. El artista siempre quiere decir algo, siempre. Hay que buscarlo, no es automático. Los artistas, hay Weiwei, por decir uno que me viene rápido a la cabeza, tiene un mensaje político detrás. Uno no puede ver una instalación de pipas sin haber entendido el mensaje que hay detrás, porque entonces ha visto las pipas pero no ha entendido la obra. Entonces una cosa es interpretar, que es necesario, otra cosa es experimentar la obra, que es algo más completo aún y que requiere de la interpretación. Yo voy por ahí. Y por supuesto, la cultura para todo el mundo, accesibilidad, por esto decía, un barrio humilde que tiene solo que cruzar la calle para entrar en un museo que le pone a disposición el arte y la cultura de una calidad excepcional. Pues a mí eso, por eso lo señalo, a pie de calle, solo hay que cruzar la calle para entrar. Deberían subvencionar
música, claro que sí. Debería estar subvencionado. Deberían llevar a los niños con cierta frecuencia a que vieran museos y a que vieran espectáculos Totalmente. de música, de ópera. Yo he visto Taiwán, yo he estado en Taiwán, estuve hace muchos años, he estado en Japón y era increíble ver cómo les enseñan su cultura desde bien pequeños. Iban con unas cámaras y unos teleobjetivos así, enanos de 10 y 12 años, y recorrían todo el territorio para conocer su cultura. Y bueno, pues eso aquí no se hace. Y se dan muchas subvenciones. En cambio, cuando se habla de reforzar la escuela pública y tal, sí señor, en la escuela pública Claro que se sí. trata de los mejores medios para que gente que está ahí en barrios a lo mejor más marginales, de ahí pueden salir talentos, ¿por qué no? Pues claro que sí. Pues que lo subvencionen. Sí, sí, Eso sí. hay que reivindicarlo. Y lo tenéis que reivindicar. La cultura nos da la libertad. En el mundo del arte y en el mundo de la música. Lo tenéis que reivindicar. Sí. Bueno, un poco estas jornadas es reivindicar el arte, porque estamos aquí contando todos nuestros esfuerzos para conservar y para difundir el arte, ¿no? Tan bonito que es una pena que no llegue Sí, sí. a donde debe llegar. Sí, sí, pero todos de acuerdo. Bueno, ya vamos a dejar la política. El arte y la cultura os hará libres, ¿no? Necesitamos tener juicio crítico y eso es a través de la cultura. Pues si os parece, si no hay más comentarios, para finalizar queremos poner un vídeo muy cortito que hemos hecho de resumen de las jornadas. Hay algunos que habéis venido a todas, algunos a unas cuantas, pero bueno, veo caras de repetición. Son de todas las jornadas, digamos, un pequeño resumen de las jornadas que hicimos. Sabéis que este es el segundo año, entonces este año hemos sacado el resumen del año pasado y como acaban hoy, pues más adelante haremos el siguiente. Y esperamos que haya una tercera edición, que sería también a partir de enero del año que viene. Sabéis que son de enero a julio, ¿vale? Una vez al mes, el primer jueves de cada mes, a no ser que haya una fiesta, que alguno se ha tenido que mover, pero bueno. Y bueno, antes de poner el vídeo y ya irnos a la picaeta, comentaros que el día 24 también vamos a hacer una exposición aquí de todas las jornadas. Para los que habéis fallado alguna jornada o os apetezca pasaros, pues también os pasaremos información y ese día haremos aquí una exposición con una pequeña representación de todas las jornadas que hemos hecho. También se hizo el año pasado. El año pasado sí que se hizo coincidiendo con la última jornada. Este año no ha podido ser por cuestiones de logística, pero la haremos el día 24, así que estáis todos bienvenidos al día 24 también a esa inauguración y luego estará 10 días la exposición, o sea que pasando por aquí será arriba en la primera planta y nada, quien quiera acudir o difundir o contar a los demás para que vengan, pues encantadísimos. Yo sí que quería, aprovechando que Paco, nuestro director, no estaba, que está acudiendo a un acto en el que al instituto, a través de lo que es la Cátedra Fórum UNESCO, le han dado un premio del Consejo Social y está allí recibiendo el premio. Quería agradeceros a todos ustedes la presencia incondicional todos estos días. Ha sido magnífico, ha sido maravilloso. Nos hemos sentido de verdad útiles de todo esto que son fricadas, que habéis visto que hacemos por allí, que estamos encerrados en un edificio que es un laberinto para acceder y para poder entrar. Ha tenido una respuesta, ha tenido una divulgación, que es lo que al final, esa transferencia estamos siempre intentando buscar. Lo planteamos siempre para que nuestros compañeros del instituto estuvieran viendo lo que estamos haciendo, pero ha sido más que eso. Yo pienso que lo hemos multiplicado muchísimo y hay que agradecerles porque veo incondicionales que vienen todos las primeras semanas, los primeros jueves están aquí y hay que darles un aplauso como toca a todos ustedes. Tenía que decirlo. Y ahora... A ver si tapamos.
se oye, no sé. ¿Qué pasa? Ahora. Uy, va por un lado el sonido y por el otro. Espera. Paro. ¿Estáis poniéndolo allí? Ah, pero es que ahí no se ve lo mismo que aquí. A ver, o lo pones tú o lo pongo yo. ¿Lo tengo que conectar yo? Pero ahí estás viendo una cosa. Sí, sí, es que está aquí. Está aquí el link. Vale, vamos allá. Ah, que tenemos que ir a la par, tú y yo. Ahora les quita el volumen, creo. Yo lo tengo a tope. Algo falla. No se oye, ¿no? ¿Qué pasa? No. Aquí no se oye. Ahí sí. Esto está a tope. Empezamos juntos y lo oímos ahí. Vale, a ver si se puede hacer. Ah, vale, pues entonces... ¿Lo desde el principio? Vale, ya.
Esto se puede ver en la web. En la web del instituto se puede ver este vídeo y todas las conferencias que habéis visto que están. O sea, que está todo allí para... En YouTube, sí. en la web de YouTube del IRP. Sí, tanto en la web como en YouTube del instituto, sí. Y nada, muchas gracias a Pablo, que es el artífice del vídeo, que ha venido hoy también, que ha quedado muy bien. Y la enhorabuena de tu parte, del trabajo. Y muchas gracias a todos.